A continuación, procederé a introducir al doctor. El doctor Alejandro del Pozo García Cohen es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una calificación del doctorado por la Universidad de Texas, en Austin. Tiene un doctorado en Ciencias Físicas por la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, con una tesis dirigida por el profesor Ilya Prigogine, ganador del Premio Nobel de Química en 1977. Cuenta con una licenciatura en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. A su vez, es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Academia Real de Ciencias de Bélgica en la categoría de investigador libre. Es miembro de la Sociedad Francesa de Filosofía, la Fundación Javier Zubiri de Madrid y del Comité de Ética e Investigación para Estudios en Humanos de América Sur en la Ciudad de México. También es coordinador de la investigación y profesor de enseñanza clínica, internado y servicio social en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesor e investigador emérito en la Multiversidad Mundo Real Edgar en la Ciudad de México. También cabe resaltar que es profesor e imparte la materia de Historia y Filosofía de la Ciencia en la licenciatura en... Sin más por el momento, le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias por su presencia y esperemos que todos disfruten de... Al contrario, quiero agradecerle a título personal, Mauricio, la inmensa gentileza que tuvo al invitarme a este evento, porque como lo llegamos a comentar en nuestros intercambios epistolares, no hay nada, francamente, que pueda académicamente superar la iniciativa de los propios estudiantes a organizarse en este tipo de actividades académico-estudiantiles. Así que, junto con mi agradecimiento, va un reconocimiento también a su labor, que es inmensamente valiosa, y me siento muy honrado de que me hayan hecho partícipe en estos eventos de dicha asociación. Y lo digo además, como le mencionaba, a título personal, porque realmente son muy contadas, realmente muy contadas las veces que uno tiene la oportunidad de abordar este tipo de temas. Las razones son múltiples. Las razones son, por una parte, ciertos tabús que se han implantado en el imaginario colectivo, particularmente en el medio universitario, sobre todo de una universidad pública, en donde este tipo de temáticas están, pues, si no vedadas, al menos marginalizadas o estudiadas incluso como patologías. Entonces, yo me parece que, aunque la posición que cada quien puede asumir es válida y por supuesto libre, creo yo que no puede comprenderse el mundo sin tomar en cuenta, entre tantos otros elementos, el del fenómeno religioso. Y por eso quiero comenzar esta charla llamando su atención sobre lo que comporta este título, las neurociencias y el fenómeno religioso. Las neurociencias, bueno, no me detengo en ello porque supongo que aquí la inmensa mayoría tiene una idea aceptablemente buena de cuáles son los objetivos que se ha fijado el mundo de las neurociencias, aunque estos objetivos se están ampliando día tras día, pero tienen todos una idea de qué trata esto de las neurociencias. En la segunda parte del título es la que resulta un poco más críptica, y es el fenómeno religioso. Bueno, fenómeno, y además aparece en singular, el fenómeno, no los fenómenos, porque hay un común denominador a lo que presentan todas las formas de religiosidad en el mundo, y bien, en ese sentido se puede configurar como un único fenómeno. La palabra fenómeno, bueno, saben, viene del griego, phainómena, que significa manifestación, es decir, es lo que se percibe desde el exterior acerca de algo, una manifestación. Entonces, un fenómeno religioso se está refiriendo a la manifestación de lo religioso. Es un término sumamente vago porque implica muchísimas variables. Y yo quiero llamar su atención sobre ese hecho.
Para empezar, y esto es importante subrayarlo porque es de aquí que va a surgir el puente precisamente entre las neurociencias y el fenómeno religioso. El fenómeno religioso comporta muchos ámbitos de la realidad, incluyendo aspectos culturales, como mencionaremos un poco más adelante, aspectos culturales, históricos, geográficos, étnicos, políticos, económicos, eh, legales, en fin. Pero lo cierto es que el motor de todo eso, en el fondo, no está en esas manifestaciones de bulto, de grupo, sino que está más bien en lo que sucede al interior de cada individuo, ¿sí? Y es precisamente debido a eso que las neurociencias pueden, y a mi parecer deben interesarse también en este hecho, ¿sí? Entonces, por otra parte, también quiero aclarar que lo que yo voy a expresar aquí, aunque tiene formas concretas de particularizarse en diversas religiones, no son privativos de una sola religión, pueden verse en prácticamente todos los actos religiosos. Y también quiero que tenga todo el mundo la mente abierta durante esta próxima hora y media para comprender que al hablar de esto no me estoy refiriendo solamente, aunque por supuesto también, a las religiones estrictamente monoteístas, ¿sí? O que también se les suele llamar religiones abrámicas, que son por su orden cronológico de aparición en la historia, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sí, pero también me estoy refiriendo a otras formas de religiosidad incluso más antiguas, como puede ser el hinduismo, el sintoísmo, el, el budismo, que estrictamente hablando no es una religión, pero que sí toma muchos elementos de la religión, sobre todo hinduista, el jainismo, todas las formas animistas de creencias que se dieron en África y en América, eh, las diferentes formas de organizaciones de los politeísmos, como son las formas enoteístas, es decir, formas jerarquizadas de dioses y diosas, como pasó en la Grecia y Roma antiguas, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto que voy a decir tiene que ver con eso, porque los seres humanos, independientemente de en qué época y en qué punto geográfico hayamos surgido, nos vamos a ver enfrentados grosso modo a las mismas situaciones que vamos a manejar aquí. Y es con base en eso, en que voy a hacer aquí una serie de propuestas en el terreno de las neurociencias, para no explicarlos, sino para intentar comprender los mecanismos que les subyacen. Entonces, para empezar, yo lo primero que quiero decir es que en todo ser humano, y esto es probablemente uno de los elementos más definitorios de la condición humana, no del ser humano como tal, pero de la condición humana sí, es el hecho de que somos seres consciente o inconscientemente menesterosos. Es decir, que necesitamos absolutamente de otras cosas, de otras personas y demás, para poder empezar a comprender en el mundo las cosas como son y en esa medida poder desenvolvernos existencialmente en ese mundo. Entonces, esa es la idea que subyace a este punto de partida. En ese sentido, podríamos decir que hay un fuego que le habita dentro al ser humano, ¿sí? Que literalmente le quema en la necesidad de algo, que no sabe si ese algo es con A minúscula, con A mayúscula, si es cosa, si es persona, si en vez de algo es alguien, no, no importa, pero hay una sensación de una necesidad, ¿sí? Eh, y esto es lo que ha manejado prácticamente la humanidad hasta donde tenemos noticias, ¿sí? Se han encontrado, por ejemplo, se han encontrado restos de más de 40,000 años de antigüedad en el norte de Irak, en donde había restos humanos, restos óseos humanos, y alrededor de esos restos óseos humanos, más de 30 tipos diferentes de restos de flores, como una especie de ofrenda.
Esto es algo sumamente interesante, porque aunque no tenemos ni la más remota idea de qué tipo de pensamientos o religión o sensaciones habitaban aquellos seres humanos, ciertamente el hecho de poner flores alrededor de un cadáver implica una visión de trascendencia, implica un sentido de dolor, de compasión, de lo que vamos a ver más adelante como una sublimación de los sentimientos, ¿no? Y esto ya entra en el ámbito de lo que llamaríamos un fenómeno religioso, ¿sí? Desde luego, el epicentro del fenómeno religioso va a ser siempre la fe. Yo no voy a pretender en esta charla breve explicar lo que es la fe. Imagínense, es más, eso no es un tema ni siquiera para una charla, es para varios cursos, es un tema gigantesco, inmensamente complejo. Pero bueno, voy a decir aquí las ideas, dijéramos, que más fácilmente todos podemos aceptar. Pero lo que sí es importante reconocer, antes que nada, es que los seres humanos tenemos una necesidad profunda que no encuentra ninguna causa precisa, y que surge en todo ser humano a partir de cierto mundo. No se tiene una idea así precisa, pero se calcula que es alrededor de los 2, 3 años cuando se toma conciencia de esa necesidad. De hecho, esta necesidad, como lo vamos a ver en breve, nace con el ser humano. Desde incluso posiblemente la vida intrauterina ya se empieza a dibujar, más o menos, a esbozar algo. En este sentido, entonces, lo más importante y lo más sorprendente del ser humano no es tanto el contenido de las preguntas que se hace, que nos hacemos muchas y de muchos tipos, unas válidas, otras no válidas, unas pertinentes, otras no, en fin, pero no importa eso. Lo que es realmente sorprendente es el hecho mismo de hacerse preguntas acerca de todas las cosas, ¿sí? Y esto es algo muy propio del ser humano. Probablemente otros mamíferos también lo hagan, pero ciertamente con el recurso a un pensamiento articulado que nos ofrece nuestra corteza cerebral, definitivamente este hecho de hacerse preguntas toma un cariz mucho más agudo y mucho más, yo diría, urgente en su carácter, ¿no? Y esta es, a mi parecer, una clave mayor para comenzar a comprender el lugar que tenemos nosotros en el contexto del universo que habitamos. Porque el mundo es aplastante en muchos sentidos. El mundo se nos manifiesta de una manera aplastante. Simplemente tomo como muestra un botón. Este año 2020 indiscutiblemente habrá quedado marcado a nivel planetario por el SARS-CoV-2, este virus que ha hecho estragos en todos los planos, no solamente en el sanitario, sino en el económico, en el político, etcétera. ¿Quién se iba a imaginar que quien iba a echar de la Casa Blanca a Trump iba a ser un virus? Bueno, pues así es, ¿sí? En cierto sentido, esto no, y es un virus, que es una entidad prácticamente molecular para todos los fines. Es decir, en la realidad del mundo, la realidad cósmica es aplastante. Y esto lo sabe de todos los seres humanos desde siempre. Basta con echar una mirada a una vía láctea cuando se tiene una noche perfectamente despejada y sin luces parásito de ciudades o poblaciones cercanas, y uno siente el peso y casi diría yo la opresión, ¿sí?, de ese mundo en el que es inevitable plantearse la pregunta de qué soy yo y qué estoy haciendo aquí, qué es esto y cómo me estoy dando cuenta, qué sentido tiene que me dé cuenta, ¿sí? Es decir, a través de la misma naturaleza, nosotros podemos ver algo que está atrás, algo más, ¿sí? Que no lo sabemos, pero hay algo más. Y este algo más, aclaro de antemano, no forzosamente es algo trascendental, no algo trascendente, algo, digamos, de carácter metafísico. No forzosamente lo es, puede ser otras cosas, ¿sí? Pero el hecho es que hay esa sensación. Y esto es importante porque es de ahí de donde va a surgir precisamente esta sensación de la fe. Entonces, hincándole el diente a las razones
neurobiológicas, neurocientíficas que pueden estar detrás de todo esto, ¿sí? Hay muchísimos caminos que se pueden tomar. Yo voy a tomar el que me parece más, si no verosímil, el más acorde con lo que viene descubriéndose en las ciencias físicas, químicas y biológicas desde hace 50 años más o menos. Y es el papel de la complejidad. Y dentro del área de la complejidad, los conceptos de organización y emergencia son fundamentales. Por eso tomo como primer escalón la organización neuronal y sus significados emergentes, ¿sí? En los niveles de organización, muchos niveles de organización de las redes neuronales en el sistema nervioso central, uno de los primeros que juega un papel central en la creación y el desarrollo de lazos con otras personas es la necesidad de recompensa. Esto es muy importante. La necesidad de recompensa. Sabemos, por ejemplo, que cuando un canguro nace, ¿sí?, nace no totalmente formado, entonces sale del canal del parto y lo primero que hace, el primer acto que lleva a cabo el cangurito es trepar los 30 o 40 centímetros que le separan del introito vaginal de su madre a la entrada de la marsupia, de la bolsa marsupial, en donde va a terminar su desarrollo y en donde va a recibir el producto maravilloso, cuasi milagroso de la naturaleza que se llama leche. Si no logra recorrer exitosamente esos 40 centímetros, le puede costar la vida, ¿sí? Así que la necesidad de recompensa no es forzosamente una cuestión que pueda parecer egoísta, ¿no? No, es una cuestión de vida o muerte en muchas circunstancias. Desde luego, los seres humanos, por la forma en que hemos evolucionado y sobre todo en nuestras sociedades actuales, no nos vemos sometidos a este tipo de, digamos, de chantaje natural o de selección natural, pero sí llevamos en nosotros, también ahora vamos a ver cómo, esta necesidad de recompensa impresa ya al nacimiento en nuestros cerebros. ¿Sí? De esta forma, entonces, la mirada humana tiene un significado. De ahí el título de significados emergentes. La mirada humana no es muda, dice algo. Es que es búsqueda de consenso, de aceptación, de respuestas, de amistad. ¿Sí? La mirada humana no es una mirada como la que puede surgir de simplemente ver, sino que es un acto que requiere respuesta, requiere consenso, va a requerir de otras miradas, ¿sí? Y esto es muy importante porque hoy sabemos perfectamente que nosotros, los seres humanos, por lo menos ya como adultos, el 80 o el 85% de la información que recabamos permanentemente y que se procesa en nuestros cerebros y con la cual podemos desplazarnos, vivir y hacer las cosas que hacemos, es una información natural de naturaleza visual fundamentalmente, ¿no? Entonces, de ahí esta extensión que hago yo, metafórica, hacia el poder de la mirada, ¿no? El poder de la mirada en el ser humano tiene un peso extraordinario. No niego que en otros animales, en otras especies, la mirada juega un papel, pero definitivamente nunca va a ser tan pesado como el ser humano, ¿sí? Ahora, yo personalmente cada vez que veo los hermosos ojos de mi gatito, bueno, pues me conmuevo porque él con sus ojos a su manera felina me está diciendo gracias, me está diciendo dame de comer, me está diciendo hazme un cariño, me está diciendo cosas, habla con los ojos. ¿Sí? Nosotros los seres humanos también lo hacemos. Muchas veces las miradas pueden ser de reprobación o pueden ser de aprobación, de afecto o de rechazo. Y hay muchos tipos de miradas, ¿sí? Y posiblemente la más terrible, la más asesina de todas las miradas es la mirada indiferente, ¿sí? Entonces, bueno, los seres humanos tenemos ese poder. Ahora, las entidades biológicas, todas, no importa, vamos desde los priones, los plásmidos, los bacteriófagos, los virus, etcétera, hasta el ser humano, por ejemplo,
todas las entidades biológicas son de carácter jerárquico, es decir, hay órdenes, hay niveles, ¿sí? O, si se prefiere, son entidades modulares, es decir, que presentan un carácter que por un momento pueden tener un aspecto, pero que si se asocian con otro aspecto, tienen otra característica y así. Eso es la modularidad precisamente de las entidades biológicas. En el caso de los modelos de las redes neuronales, ¿sí? Ahí se manifiestan módulos diferentes que se pueden incluso llegar a integrar como centros, ¿sí? Centros o núcleos nerviosos en donde se procesa o se releva tal o cual tipo de información. Ahora, la comprensión de la biología de sistemas, que es el nombre que toma oficialmente la complejidad en el área de la biología, no equivale a identificar las características de las partes aisladas de una célula o de un organismo. Esto que estoy diciendo aquí de una forma más o menos pasajera tiene gran relevancia y tiene que ver con lo que estaba hablando acerca de la mirada, porque una de las primeras constataciones que hicimos los seres humanos en la Tierra, tan pronto evolucionamos a un nivel de conciencia como para integrar en nuestras cabezas lo siguiente, fue precisamente el hecho de constatar que necesitábamos no estar solos y de corroborar que en efecto no estábamos solos. El hecho de que nuestros ojos hayan evolucionado hacia el frente en la cabeza y que nos hayan dejado un inmenso punto ciego a las espaldas, probablemente fue uno de los elementos gatillo que llevaron a que los seres humanos nos organizáramos socialmente, para que así entre los ojos de todo mundo pudiéramos ver y cubrir los 360 grados del horizonte y de esa forma protegernos. ¿Sí? Esto, por supuesto, pasa prácticamente en todas las familias de los primates y en muchas otras familias de mamíferos, ¿sí? Que prácticamente todas ellas tienen esta característica. Incluso en los peces también se da en la formación de cardúmenes, en las parvadas de pájaros, las manadas de animales, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo que está en juego detrás, y es lo que quiero aquí subrayar, es que hay dos cosas, hay dos niveles que están jugando aquí, dos entidades jerárquicas, que son el individuo, la individualidad, que puede ser un ser humano, pero también puede ser una célula, una neurona, y el organismo o el grupo de neuronas, ¿sí? O la sociedad. Este es un viejo problema que se planteó en Europa desde el siglo XII, cuando los filósofos, antes de llegar a ser estrictamente escolásticos, se planteaban el problema de lo uno y lo múltiple. Y es un problema de origen teológico, de hecho. Porque una pregunta que surgió en la Edad Media, en la Baja Edad Media, fue ¿cómo es posible que de un Dios que es uno, que es único, como lo cree el cristianismo, surgiera la multiplicidad de los seres? ¿Cómo es posible? Porque uno esperaría que la unidad solo puede engendrar unidad. ¿Cómo es posible que haya surgido la multiplicidad a partir de la unidad? Y se hicieron digresiones filosóficas muy interesantes, pero la verdad sea dicha es que no resolvieron el problema. Y hoy en día ese mismo problema se sigue planteando, solo que ya no a partir de un horizonte teológico, sino de un horizonte científico también, aunque en lo teológico se sigue planteando, pero en el ámbito científico vaya que se está planteando la relación entre lo uno y lo múltiple. Este va a ser un elemento capital en la construcción de la biología de sistemas, porque los sistemas biológicos son, primero, sistemas abiertos, es decir, que tienen fronteras permeables que les permiten entrar en relación con su entorno. Un ser biológico que no tiene esa posibilidad muere. No es posible sobrevivir si no intercambiamos materia y o energía con nuestro entorno. Y estos sistemas abiertos están sujetos a situaciones fuera del equilibrio, del no equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equilibrio implicaría no poder ir ni para adelante ni para atrás, no poder evolucionar, no poder adaptarse, no poder cambiar. Entonces tenemos que ser sujetos abiertos y fuera del equilibrio. Y mucho de su actividad, de los sistemas biológicos, se encuentra garantizada por procesos
de transporte y por reacciones químicas que muestran un marcado carácter no lineal. ¿Sí? De hecho, a mediados del siglo XIX, la no linealidad y una buena parte de los fenómenos termodinámicos que subyacen a todo esto fueron descubiertos en la química precisamente. ¿Sí? Bueno, aquí pongo una imagen de Jerusalén, de un cuadro, porque quiero estar permanentemente yendo y viniendo entre estos elementos estrictamente neurocientíficos y los aspectos a los que quiero llegar, evidentemente, que son los del fenómeno religioso. Entonces, no podemos olvidar eso. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, pictórica de Jerusalén, donde se vislumbran las murallas, se ve el domo de la roca, que se llama, donde está en el monte del templo, o como dicen los musulmanes, la explanada de las mezquitas, ¿sí? Y un montón de casas diferentes y hasta el fondo incluso edificios modernos. Es interesante este cuadro porque me da una idea de esto que acabo de mencionar sobre lo uno y lo múltiple, ¿sí? Cómo puede a esta misma imagen dársele diferentes lecturas, de tal suerte que al final el personaje principal de ese cuadro es el que lo está observando. El personaje principal del cuadro no está en el cuadro, ¿sí? Representado, y es el que está afuera interpretándolo. Y no va a interpretarlo igual un cristiano que un judío, que un musulmán, que un ateo, etcétera. No lo va a ver igual, ¿sí? Y todas las interpretaciones van a tener su nivel de valor y su nivel de oportunidad. Ahora bien, lo biológico en general, y ahora más finamente hablando, lo metabólico en particular, todo eso está caracterizado, por una doble causalidad. Esto lo quiero subrayar mucho porque a final de cuentas, una buena parte de lo que las neuronas son depende precisamente de estos procesos metabólicos en su interior. De ahí se van a derivar muchas cosas, no solamente la pervivencia de las neuronas, sino también la fabricación de los neurotransmisores, el mantenimiento de una membrana fisiológicamente correcta, la configuración de su botón sináptico, de las dendritas, etcétera, ¿sí? Todo en gran medida está dependiendo de muchos tipos, no de uno, sino de muchos tipos de procesos metabólicos. Pero lo que es importante es saber que está marcado por una doble causalidad. ¿Cuáles son esas dos causas? La primera es la de los procesos vitales que se encuentran controlados por las leyes de la naturaleza, ¿sí? Es decir, el electromagnetismo, la gravitación, las leyes de Newton, toda la parte de la física y de la química están ahí involucrados, las leyes de la naturaleza. Pero esa es una causa. Pero al mismo tiempo están también los programas genéticos. Entonces, esto que acabo de decir aquí se puede decir, está la genética y la epigenética. Y no hay ninguna razón, todavía no se cuenta con ello, y quien quiera decir que sí es porque tiene alguna forma de ideología en su cabeza, que una sea más importante que la otra. Las dos realidades, las dos causas son importantes, la genética y la epigenética, o si se prefiere, la de los fenómenos que rodean, que forman el entorno de esa realidad biológica. Esta doble causalidad explica, desde el punto de vista estrictamente cientificista, que no tiene en cuenta ningún aspecto trascendente, ¿sí?, lo que se conoce como el innatismo del conocimiento, es decir, lo que es innato, aquello con lo que se nace, que ya está prefigurado, ¿sí?, que no se aprende después, sino que ya está ahí desde el nacimiento, y que después se sublima en la forma de una creencia religiosa, ¿sí? Por ejemplo, en filosofía, Emmanuel Kant decía precisamente que como parte de este innatismo, ¿sí?, él no le llamaba así, les llamaba a prioris, pero es prácticamente el innatismo, y hablaba de que nacíamos ya con la configuración mental de la idea del tiempo y del espacio. Eran los dos grandes a prioris con los que decía Kant que nacíamos, ¿sí? Hoy
No es así de simple la cosa, pero es verdad que sí hay ciertos elementos innatos en nosotros al momento de nacer. Incluso se cree que lo que llamaríamos, que también es un tema gigantesco, que no voy a detenerme en él aquí, lo que son los procesos de aprendizaje, comienzan desde la vida intrauterina, es decir, no es verdad que es a partir del momento del paso por el canal del parto cuando se empieza a aprender. No, no, ya se empezó a aprender desde mucho antes, ¿sí? Meses antes, porque sabemos bien que el oído, que ya percibe sonidos, que el tacto ya está en gran medida desarrollado. En fin, uno de los sentidos más lentos en desarrollarse es la vista. Bueno, es natural, puesto que estando adentro del útero, pues no hay luz, ¿no? Está totalmente en la oscuridad. Es conforme se vaya exponiendo a la luz que este sentido se va a desarrollar, va a aumentar la velocidad de desarrollo, ¿sí? Entonces, en esta visión cientificista, es a partir de situaciones innatas cognitivas con las que se nace, que después se subliman en forma de una creencia religiosa, ¿sí? Ahora voy a poner un ejemplo de ello, ¿sí? Uno de los ejemplos más evocados es la siguiente, es la idea de que, perdón, cuando nacemos, nosotros ya traemos, y esto es una cosa que se ha constatado, o sea, no es una conjetura, es algo que se ha probado, nosotros ya tenemos en el área calcarina, aquí en la corteza visual primaria, o el área 4 de Brodmann, ahí tenemos ya ciertas zonas predeterminadas, repito, ¿no?, que es del área visual primaria, para que saliendo el bebé con su muy corta vista, porque no ven claramente, no pueden integrar imágenes como ya lo estamos haciendo nosotros aquí ahora, y estas manos de Durero no podría jamás verlas un recién nacido, como las vemos nosotros, pero el hecho es que sí logra ver manchones o percibir manchones, y en esa corteza tiene ya predeterminado el percibir 3 manchones que configuran los ángulos de un triángulo equilátero aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿y para qué puede querer eso? Bueno, como decíamos en el caso del cangurito, en el caso del bebé humano, esto puede ser muy importante porque en su entorno inmediato, en donde ahora hay luz, que hay una nueva forma de respirar, a él le conviene, y eso no es algo que esté racionalmente integrando en su cabeza, sino que es un programa con el que ya nace, su primera tarea es buscar esos 3 puntos. Y el mejor candidato que cubre esa característica de los 3 puntos es el rostro materno, porque corresponde precisamente a la posición de los ojos y de la boca. Pero en el camino del introito vaginal al rostro materno hay en medio otra zona, otra parte, que representa también aproximadamente 3 manchas que coinciden también con los vértices de un triángulo equilátero y corresponden al ombligo materno y a los 2 pezones. Y aquí sí, como al caso del cangurito, le puede ir la vida. ¿Por qué? Porque es de esos pezones de donde se va a nutrir y va a necesitar tan pronto como sea posible poder ejecutar este reflejo también de origen nervioso de la succión para poder alimentarse de esos senos turgentes y llenos de leche que la hormona prolactina le ha facilitado que se forme en la madre, ¿no? Después se dice que cuando ya el bebé deja de amamantarse, deja de requerir de esta información, pues la pregunta es, ¿qué pasa con estos 3 manchones? Bueno, se ha demostrado que estas 3 zonas coexisten con el ser humano toda su vida. Entonces, una explicación cientificista diría, bueno, porque ahora la pregunta es, ¿y
¿qué necesidad hay de que se queden ahí? Después de ya no tener que buscar eso, este rostro materno y el seno materno, pues ¿para qué se quedan ahí? Bueno, la visión cientificista adelanta que es muy probablemente de ahí que le surja esta tendencia que es realmente universal, en todas las culturas se da, de buscar el número 3 en todas las cosas. Esta idea, por ejemplo, de vamos a saltar a la alberca todos al mismo tiempo, a ver, 1, 2, pa, 3. ¿Y por qué hasta 3? ¿Y por qué no hasta 20 o hasta 5 o al 2 o al 1? ¿Por qué? ¿Por qué 3? ¿De dónde viene esto? Esto es una cuestión muy vieja, ¿sí? Que lo hacemos inconscientemente. Generalmente lo aprendemos porque nuestros amigos lo hacen y ya está, ¿no? Pero en realidad esto obedece a un principio mucho más básico. Incluso hace 2000, 2200 años se generó en Grecia y Roma esta forma de filosofía que se conoce como gnosis, el pensamiento gnóstico, que tiende a privilegiar esta idea del 3, por ejemplo. ¿Sí? Y de ahí que después se haya manifestado un valor místico en el triángulo, por ejemplo, como puede ser el Trimurti en el hinduismo, como puede ser la Trinidad en el cristianismo, o como puede ser hasta el triple principio emblemático de la Revolución Francesa de la libertad, la fraternidad y la igualdad. ¿Sí? Es decir, esta idea del 3, del triángulo, las pirámides egipcias también lo manifiestan, etcétera. Es decir, hay una idea ahí que está, incluso los egipcios le asignaban un valor místico, esotérico, a la visión del cinturón de Orión en la constelación de Orión, que son 3 estrellas precisamente, y que es lo que quisieron reproducir con las 3 pirámides de Keops, porque ahí, de Giza, perdón, porque ahí es donde se manifiesta esta necesidad del 3. Parece que es una cuestión de innata y que tiene después una forma sublimada religiosa. Esta idea va a tener mucho desarrollo después también. En el caso del cristianismo es muy patente cómo se privilegia el comportamiento infantil. Esta idea de tener iglesias con techos muy, muy altos para hacer que uno se sienta pequeño, la idea, por ejemplo, de rezar levantando los brazos, como un bebé que le pide los brazos a su madre, ¿sí? Este aspecto de reminiscencia uterina, que cuando empieza a encontrar las dificultades en el mundo, quisiera inconscientemente volver a meterse en el seno materno, ¿sí? Idea que va a ser utilizada en la mística cristiana, por ejemplo, ¿sí? Hasta los mismos evangelios lo mencionan, y un montón de cuestiones parecidas a estas, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, en la religión ortodoxa copta, en Etiopía, los sacerdotes llevan en el momento de oficiar un gorrito como de un bebé, se pone un gorrito tejido a mano como el de un bebé, como para hacerse niños nuevamente. Esa es la idea, ¿no? Es la idea de volver a hacerse pequeños. Esto es importante retenerlo porque el sentimiento religioso tiene mucho que ver con la infancia. Ahora, más allá de esta visión cientificista, en la vida de todos los días, la evolución, la selección y la información están estructuralmente encapsuladas en las biomoléculas, que actúan en un momento adecuado, así es como se vino dando en la evolución, como fuentes primarias de causalidad, o sea, es ahí donde se originan los procesos metabólicos, y cuando se van repitiendo muchas veces, terminan saltándose largas series de eventos físico-químicos que llevaron a su formación. Este es el origen de las famosas enzimas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una enzima que es la alcohol deshidrogenasa hepática humana, en donde esta complejísima forma, que tomó millones de años para conformarse, es una de los miles de enzimas que hay en el cuerpo humano para el procesamiento de los alcoholes y su desdoblamiento en azúcares y en acetaldehído. Entonces, esta idea es muy importante. Mi maestro Ilya Prigozhin,
justamente hablando de esto, se refería de la siguiente manera: la complejidad está unida a la inestabilidad, este desequilibrio al que hacía alusión hace un momento, lo que significa una disociación profundamente inesperada entre la inteligibilidad de un fenómeno y la posibilidad de predecirlo, ¿sí? Aquí añádanle a la palabra fenómeno religioso. La inteligibilidad de un fenómeno, como el fenómeno religioso, o sea, qué tanto podemos comprenderlo, y la posibilidad de predecirlo. ¿Es realmente el ser humano necesariamente religioso? Son dos preguntas distintas, ¿sí? Entonces, es lo que dice él. El hecho de que la complejidad esté unida a la inestabilidad es de ahí de donde surge esta disociación, esta escisión profunda entre estos dos niveles de conocimiento, lo que podemos comprender y lo que podemos predecir. La gran apuesta de la ciencia a partir de Newton consistió en decir que lo que podemos predecir es lo que comprendemos. Sin embargo, hoy, cuando nos enfrentamos a comprender al hombre y a sus circunstancias, esto no es justo, no es suficiente, porque tenemos que volver a hacer esta diferencia. Y esto equivale a reconocer la inestabilidad de la existencia. Bueno, aquí tenemos un árbol dendrítico impresionante, para que vean ustedes el grado de complejidad al que se puede llegar precisamente a este nivel. Hay otros niveles, ¿no? Pero así como vimos esa alcohol deshidrogenasa hipercompleja, y hay moléculas todavía mucho más complejas que esa, aquí nos encontramos a nivel histológico con un árbol dendrítico impresionante, ¿sí? Entonces, ahora en un segundo escalón tendríamos que avanzar a la parte no lineal, ya los cambios de la no linealidad en el tiempo, eso se llama la dinámica no lineal, y la autoorganización de las estructuras. Ahora, entre las proyecciones más comunes de la complejidad biológica se encuentra el fenómeno que se conoce como emergencia. No vayan a confundir nunca emergencia con urgencia, no es lo mismo. La emergencia es aquello que emana, que surge en un momento dado, ¿sí?, sin haberlo previsto, ¿sí? La emergencia de comportamientos dinámicos y que surgen, emanan, emergen de la no linealidad y abarcan la mayor parte de los fenómenos no lineales como casos, de los fenómenos lineales, perdón, como casos particulares. Es decir, lo que llamamos la linealidad, que nos gusta mucho porque es a partir de ahí que podemos predecir con más facilidad todo lo que pasa, resulta que eso es un caso muy particular, muy simple de no linealidad. Una de las manifestaciones más típicas que nos interesan para el tema que hoy estamos aquí abordando, la constituyen lo que se llaman las oscilaciones autosostenidas. Probablemente es de estas oscilaciones autosostenidas en las redes neuronales que surjan las adicciones. Y probablemente de las adicciones, entre ellas, lo adictivo de la fe, ¿sí?, como respuesta a esa necesidad primigenia que evocamos al principio de nuestra charla, ¿sí? Un ejemplo para que nos entendamos qué hablamos con esto de oscilaciones autosostenidas. La reacción de Belousov-Zhabotinsky, que es una reacción que se lleva a cabo entre estos elementos. No les pido que entiendan la reacción, si a alguien le interesa, con mucho gusto, yo tengo un montón de artículos y cosas donde se explica toda la química de este asunto, y es muy interesante, pero como no es nuestro objetivo aquí, nada más lo estoy poniendo como un ejemplo. Vean ustedes el ácido hipobromoso, bromuro, serio 4, bromato, algunas especies orgánicas, hidróxido de bromo. Y aquí están sus siglas en la columna izquierda, XYZ, ABP. Bueno, a partir de aquí se puede hacer una serie de reacciones químicas que toman este aspecto. En la primera reacción tengo a A más Y como sustrato, que tiene como producto a X y a P. Muy bien. Pero en la segunda reacción se tiene como sustrato el producto de la primera reacción y parte del sustrato de la primera reacción para generar nuevamente producto, este P que está ahí. Como ven, este hecho de que el sustrato que
dio lugar a un producto y que ese producto a su vez nuevamente es sustrato, a este fenómeno en química se le llama autocatálisis. En términos filosóficos se le ha llamado autopoiesis. Y es el mecanismo cardinal que está detrás de la evolución de los sistemas que permitió la complejización de las moléculas y que se pudieran empezar a formar larguísimas cadenas polipeptídicas, permitiendo a la larga asumir lo que se llaman niveles secundario y terciario de la estereoquímica, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión muy importante porque es la base que está detrás. Ahora, para que vean ustedes a lo que me estoy refiriendo, aquí hay una pequeña película en donde se va a ver esta reacción que acabo de representarles. Está acelerada al triple, para que se pueda ver. Y vean ustedes cómo a la hora de introducir una perturbación, cómo se empiezan a generar otras ondas, pero con un espaciamiento menor, con otro tipo de estructura, ¿sí? Esta es la famosa reacción de Belousov-Zhabotinsky. Y este sistema químico, que es completamente, digamos, es de química orgánica, pero es química, o sea, no es bioquímica, y ya presenta estos niveles de organización de, vamos a decirle así, porque es el nombre que se emplea, de relojería química, es un reloj químico, ¿sí? Va a tener sus consecuencias cuando nos encontremos en niveles de complejidad superiores, como es el caso de la bioquímica y de los sistemas biológicos, ¿sí? La estructura como autoorganización y la función como dinámica no lineal se someten a la acción de las fluctuaciones. A ver, ¿qué quiere decir esta idea? Un viejo problema en la biología, todavía planteado a principios del siglo XX, y en cierto aspecto sigue estando ahí presente a la hora de estudiar las enfermedades, es esta oposición, esta relación dialéctica, dijéramos, entre estructura y función. La estructura como una manifestación de autoorganización espacial, ¿sí?, de correlaciones, y la función como los cambios en el tiempo, la evolución en el tiempo de esas estructuras, ¿sí? Bueno, estoy aquí diciéndolo muy resumidamente, el asunto es bastante más complicado, pero de alguna forma eso es en esencia lo que son estructura y función. Pero ambas formas se someten a la acción de las fluctuaciones. Estas fluctuaciones son fenómenos caóticos, microscópicos, que de facto son las que orquestan la aparición de los fenómenos emergentes, como este que acabamos de ver de la reacción de Belousov-Zhabotinsky. ¿Y por qué no? La idea de Dios podría ser uno de estos fenómenos emergentes, precisamente, ¿sí? Esta es una de las propuestas interesantes, porque podría resultar que en efecto está detrás de este telón científico que nos quiere explicar de alguna manera los fenómenos causa-efecto, 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 así en una cadena interminable, tienen detrás la fuente de la luz, ¿sí?, la explicación última de lo que realmente son y por qué son, ¿sí? Pero estaremos de acuerdo que ese es un asunto de otra naturaleza. Más adelante retomaré el punto. Por otra parte, durante mucho tiempo se asoció el concepto de caos, este desorden, que es el que está detrás de las fluctuaciones que tienen efectos en las funciones y en las estructuras. Se identificó el concepto de caos con la enfermedad en un ámbito biológico. Sin embargo, el caos puede, y de hecho, juega un papel central en muchos de los mecanismos de control de los procesos bioquímicos, celulares y tisulares. Los fenómenos periódicos, o sea, las oscilaciones, y alostéricos, que son estos cambios estructurales internos de algunas enzimas y de algunas biomoléculas, se combinan en los fascinantes procedimientos de control, ¿sí? Ahora, esta autoorganización, todo esto es lo que pasa dentro de las neuronas, en los procesos metabólicos, se muestra en la trascendencia que poseen con niveles de definición como un todo, por encima de la suma de los comportamientos aislados de sus partes. Esto es una cuestión impresionante, como redes de millones de neuronas tienen un comportamiento que apuntan a una sola función, a un solo objetivo. Para que esto se dé, hay tres marcas que tienen que estar presentes. La primera es la construcción colectiva de un proceso.
Esto prácticamente todas las neuronas lo hacen, incluso la neuroglía también lo hace, ¿sí? Segundo, la agregación y la autosemejanza de estos procesos. No quise poner la palabra, pero esta autosemejanza es lo que se conoce como el carácter fractal de la realidad. Y a nadie se le escapa que la configuración anatómica, la morfología de las neuronas y de las redes neuronales son fractales o tienden a ser fractales, ¿sí? Y finalmente, esta división del trabajo que se da al interior de una célula, ¿sí? En una célula, el trabajo, no todas las partes de la célula hacen lo mismo, no, hay una distribución, vamos a decirlo así, laboral, ¿sí? En el interior de la célula. De alguna forma, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy concreto de reacción bioquímica, la glucólisis. En el proceso de la glucólisis, que aquí se ve representado de una forma más comprensible, se ven todos los pasos que van desde la glucosa hasta la formación del piruvato. Bueno, en este proceso, que tiene su grado de complejidad, pero no está definitivamente entre los procesos más complejos de la bioquímica, hay dos nudos que son donde se controla precisamente este fenómeno que mencionaba hace un rato de la autocatálisis, en donde el producto es más sustrato. Y son estos que aparecen en amarillo precisamente. Es el papel de la fosfofructosinasa 1 y del piruvato quinasa, que está casi al final del proceso. Es ahí donde están los mecanismos de control. Y se ha estudiado a fondo la termodinámica de la fosfofructosinasa y del piruvato quinasa. Y en efecto hay elementos caóticos y fluctuaciones que se les llaman en termodinámica estocásticas que explican el mecanismo de control de la glucólisis. ¿Sí? En términos más generales, si se prefiere, reacciones más en general, para que vean cómo se grafica esto, si yo tomo una reacción en donde parto de un sustrato S que me va a producir el producto P1 por intervención de la enzima E1 y de P1 va a surgir el producto P2 a través de la enzima E2, etcétera. Y si llamamos alfa, beta y gamma a las concentraciones de S, P1 y P2 respectivamente, se obtiene un atractor extraño. Se grafica y en 3 dimensiones la gráfica alfa, beta, gamma da esta serie de curvas. Como ven, lo que está en negro obviamente son las posiciones permitidas donde se da la reacción. Las zonas en blanco, no, ahí no se da. Es interesante cómo se selecciona, y estamos hablando de reacciones muy simples. Claro que esta gráfica que aparece aquí ha asumido los valores que aparecen abajo para alfa, beta y gamma, ¿sí? Si se dieran otros valores, la forma de este atractor serían diferentes. Se le llama atractor porque la reacción, parta del punto que parta, termina tomando esta forma, ¿sí? Entonces, no quiere decir que desde el principio se dé así, pero puede estar en otra situación, pero a la larga, dejando pasar suficiente tiempo, asume esta forma. ¿Sí? Y se llama extraño porque no es aquí el lugar para explicar todo esto en extensión, pues tendríamos que entrar en la dinámica de los fenómenos no lineales, porque las oscilaciones a través de estas diferentes trayectorias no son del todo predecibles. Hay un carácter caótico que persiste, pero bueno, eso es arena de otro costal. Un día, si quieren, podemos charlar del tema, pues es fascinante ese asunto también, ¿sí? Pero aquí vamos a lo nuestro, paso a paso, ¿sí? Entonces, el proceso de la glucólisis, es un ejemplo que mencionamos aquí, se porta como un reloj biológico a la manera de Belousov-Zhabotinsky. Pero ahora se trataría de un reloj biológico, ¿sí? Porque la glucólisis se da en los sistemas biológicos, donde la cadena de reacciones es una serie arrozariada, así lineal, de estados estacionarios, con puntos intercalados que están oscilando con diferencias de fase, ¿sí? Que es lo que involucra el comportamiento caótico regulador del proceso completo. Este tipo de fenómenos es lo que probablemente está detrás de esta necesidad humana con la que nacemos de la conciencia del otro, de necesitar al otro, ¿sí? A otro ser humano, para poder ser uno mismo. Es una cuestión de tiempo.
Y también detrás de este mismo tipo de fenómenos que acabo de describir está, por ejemplo, la conciencia del ritmo. El ritmo es otra de las características con la que nacemos, definitivamente retroalimentado durante muchos meses por el oído del latido del corazón materno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Un tercer peldaño es cuando hablamos ahora, juntando todo lo anterior, de las redes metabólicas biológicas, perdón, en el metabolismo. Una enzima o un receptor aislado jamás va a producir oscilaciones. Es la red, es el conjunto de las diferentes tipos de moléculas, lo que controlado por ciclos de retroalimentación positiva, lo que mencionábamos de la autocatálisis, como el caso de la glucólisis, o negativa, como sucede en el caso del papel que juega en el AMP cíclico y los iones dicatiónicos de calcio, y guiados por el flujo de materia, es lo que da lugar a los comportamientos periódicos o caóticos, ¿sí? En los grupos de células. No es solamente lo que pasa en cada célula, sino que es el conjunto de células, de neuronas, lo que va a producir este hecho. Fíjense ustedes que esto es tan sensible que basta con el acoplamiento del 2% de las células que constituyen una red neuronal, aunque el otro 98% todavía no se haya acoplado, con el 2% es suficiente, con el ingreso periódico de señales que provienen del tálamo, para producir un comportamiento coherente en la red neuronal, que de otro modo desarrolla caos espaciotemporal. ¿Qué hay de los acoplamientos en los procesos metabólicos? Son preguntas abiertas que no están respondidas todavía al día de hoy. ¿También se autoorganizan redes? Este podría ser el origen de las alucinaciones. Alucinaciones que pueden ser parte de una patología, como la esquizofrenia, pero que también pueden ser parte de experiencias místicas, ¿sí? Probablemente inducidas por drogas o no. Pero este es el mecanismo del comportamiento coherente. Vean ustedes aquí esta red del metro, en donde en vez de estaciones del metro lo que tenemos son grupos de procesos metabólicos, ¿sí? Como la fijación del carbón o del ciclo de ácido cítrico, el ciclo de la urea, de los ácidos grasos, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí está con diferentes colores, las diferentes líneas y cómo se entrecruzan todas. De aquí se deriva esta complejidad y la necesidad de explicar la coherencia en todos estos procesos, ¿sí? Ahora, esto es muy importante porque pone en evidencia el carácter crítico de las organizaciones complejas, funcionales, y debido a que son estructuras autoorganizadas, se le llama criticidad autoorganizada. Por crítico quiero decir puntos a partir de los cuales se derivan nuevas formas de comportamiento, o sea, lo que habíamos mencionado como emergencias, ¿sí? En las neurociencias cognitivas se comienza a ver en este fenómeno, SOC, de criticidad autoorganizada por sus siglas en inglés, la explicación o una posible explicación del fenómeno que conocemos como conciencia, como un estado de la materia, considerando que la idea de Dios surge en el cerebro humano ligada a ese fenómeno. Entonces, como ven ustedes, una primera conclusión ya se empieza a dibujar. Yo jamás voy a poder encontrar a Dios con un bisturí. Yo no voy jamás voy a poder abrir el cerebro de nadie y encontrarme, ¡ay, aquí está Dios! No, como tampoco lo encontró el primer astronauta, Gagarin, cuando subió a la estratosfera y vio la curvatura de la Tierra. Dijo, pero veo todo menos a Dios. Bueno, el pobre no había tenido ni idea de lo que estaba buscando. Pero el punto es este, ¿sí? Que probablemente de esta explicación de la conciencia podría salir la idea de Dios fijada al cerebro humano como fenómeno. Lo fenómeno intrínseco, propio de cada individuo, ¿sí? ¿Está toda la explicación aquí? Por supuesto que no, ¿sí? En estas redes neuronales oscilatorias, el comportamiento periódico podría ser la
consecuencia de la aparición de propiedades rítmicas en una o varias células de la red. Ahora, eso sí, como consecuencia de las oscilaciones de origen metabólico o de manera alternativa del establecimiento de conexiones intercelulares, activadoras o inhibitorias. De hecho, son generalmente mucho más numerosas las inhibitorias que las activadoras. Esto consume cerca del 98% de la energía empleada por el cerebro. Imagínense ustedes. Casi toda la energía, toda la glucosa que consume el cerebro se va en estas actividades aleatorias, casi caóticos, casi caóticas. El cuarto peldaño es el significado fisiológico ahora de estas oscilaciones metabólicas, ¿sí? No hay duda de que existe un acoplamiento que no es unidireccional, puede ir en las dos direcciones, entre la concentración intracelular de iones de calcio, la adenilato ciclasa y la calmodulina, que todos en interacción mutua tienen alguna influencia en el potencial de reposo de la membrana de las neuronas, ¿sí? Queda ahora por investigar si el caos neuronal proviene de una célula o de un conjunto de células. Vuelve a surgir el problema de lo uno y lo múltiple, como lo habíamos presentado. Vean ustedes en esta reconstrucción computacional, a la izquierda en el recuadro se ve la resonancia magnética funcional, ¿sí? Pero aquí a la derecha la reconstrucción por computadora, en donde, bueno, esas redes que se ven de colores fluorescentes son las conexiones axónicas, las de las vías principales, pero todos esos puntitos que se están prendiendo y apagando en la corteza cerebral son las actividades neuronales en el cerebro que se iluminan de rosa cada vez que reciben un estímulo sensorial. Pero aunque no reciban ningún estímulo sensorial, están ahí trabajando. Y eso es así permanentemente las 24 horas del día mientras estamos vivos. Eso es lo que consume alrededor del 97 o 98% de la energía que consume nuestro cerebro, que como sabemos es el órgano más oneroso del cuerpo humano. El recurso a los modelos que emanan de estos sistemas dinámicos no solo puede proporcionar un lenguaje adecuado a la descripción de muchos problemas clínicos, enfermedades, ya mencionábamos la esquizofrenia, por ejemplo, sino que muestra también lo artificioso de la dicotomía que solemos establecer al distinguir entre orígenes de células aisladas y redes multicelulares. El fenómeno Dios podría explicarse por la emergencia de esa complejidad de los sistemas dinámicos, ¿sí? Con esto se quiere decir que el ser humano, ¿se acuerdan que habíamos empezado hablando de ya no tanto del contenido de las preguntas, sino de la necesidad humana por preguntar? De la necesidad que tenemos del recurso a la abstracción para poder conocer el mundo. Esta, hasta donde sabemos, es una propiedad humana. No sabemos de ningún otro ser vivo que tenga esta propiedad. Yo no quiero decir capacidad o beneficio, porque realmente puede ser beneficio, pero también puede ser a lo contrario, ¿sí? Conocer el mundo y sus fenómenos. Ahora, desde el punto de vista de los procedimientos, las abstracciones se refieren a la construcción de analogías, fundamentalmente, que le permiten al cerebro construir modelos causales sobre lo que percibe. Y uno de ellos puede ser, dentro de todos, surgir la posibilidad de la causa sui, como se dice en latín, es decir, la causa de sí mismo. Ese es el ser acausal supremo, ¿sí? Precisamente. Y entonces surge la idea de Dios, buscando las cadenas de las causas. Se plantea la posibilidad de la causa de sí mismo, ¿sí? Finalmente, la superación de las realidades individuales, ¿sí? Los estados del cerebro humano representan, de alguna forma, los estados del mundo, ¿sí? No está cortado del mundo. De hecho, el cerebro no es el único, pero es el gran
interlocutor, podríamos decir, entre el yo y el mundo. Ahora, es abrumadora, y hay que discutirla, la evidencia de la diversidad. ¿Sí? Ay, dice que mi conexión es inestable, espero que no se vaya a cortar. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, todavía lo escuchamos. Okay, gracias. Es que me apareció un letrero de que mi conexión era inestable. Ahora, es abrumadora la evidencia de la diversidad en el comportamiento y la cognición de los humanos a través de las diferentes culturas. Recorran la historia y vean ustedes los diferentes tipos de pueblos que han existido en todo el mundo. Es impresionante, ¿sí? Ahora, los correlatos neuronales en la cognición humana también son dependientes de la cultura. Nosotros tenemos una base en nuestra estructura cerebral que la tenemos todos los seres humanos, pero hay formas de conexiones entre las redes neuronales que sí pueden cambiar de cultura a cultura, ¿sí? Porque el entorno juega un papel en la estructuración del cerebro. De aquí parte las bases de esto que se conoce en las ciencias cognitivas o las neurociencias cognitivas también, ¿sí? Aquí este mural que se encuentra en la ONU, en Nueva York, con la regla de oro de que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿sí? Y está representando aquí diferentes pueblos con diferentes actitudes religiosas, ¿sí? Esto también se puede manifestar de una manera hermosa a través de este cuadro, de estas tablas pintadas con diferentes colores fluorescentes. Esta es la historia de la humanidad, a final de cuentas, ¿sí? Y aunque todos conforman esta pared de madera, de tablas, ¿sí? Y son tablas, presentan coloraciones diferentes, ¿sí? Ahora bien, y esto es muy importante lo que vamos a decir, el dolor y el placer, ¿sí? Que están modulados por los sistemas cerebrales opioides y dopaminérgicos, mueven a los individuos a buscar y o a evitar la procuración de ciertos objetivos o estímulos. Por eso, no es de extrañarse que las religiones siempre hayan tenido que presentar alguna forma de código ético para garantizar justamente un equilibrio entre el dolor y el placer, de cara a la operabilidad del ser humano en su existencia en el mundo. Si solo buscamos el placer sin saber asumir el dolor, no podemos funcionar en el mundo. Y viceversa, si solo nos concentramos en el dolor sin buscar jamás el placer, eso tampoco nos permitiría operar en el mundo, ¿sí? Estos códigos éticos, por mucho el más famoso, son las tablas de la ley en el judaísmo, que hereda el cristianismo, pero prácticamente todos los grupos religiosos del mundo, e incluso no religiosos, presentan sus bases de ética y de moral, ¿sí? No es verdad que la ética y la moral sean propiedades exclusivas de las religiones, no es cierto. El ateísmo, en el mundo laico, vamos a decirlo así, que no es lo mismo que ateo, pero en el mundo laico existen normas de ética y de moral, por supuesto, ¿no? Pero ciertamente el mundo religioso llega a la expresión de la necesidad de estos códigos por la búsqueda de un equilibrio entre el dolor y el placer, cosas que están perfectamente codificadas en nuestros cerebros. Para terminar, el aspecto más radical al que se puede presentar, al que se puede enfrentar la neuralidad, y de hecho toda la realidad biológica, por su naturaleza, evidentemente, es la muerte. Las explicaciones científicas y las manifestaciones del arte y de la filosofía pueden ser, y de hecho son de gran importancia, pero jamás traerán la consolación a quienes experimentan la ausencia de un ser querido y amado. ¿Sí? Ustedes recordarán que en algún momento, entre los pósters que se distribuyeron para esta charla, había un detalle extraído de este cuadro, que es El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel el Viejo, y que es un cuadro que merecería también una charla solito, nada más para explicarlo y analizarlo. Es un cuadro por demás sorprendente desde todos los puntos de vista. Bueno, pues aquí es donde uno puede decir, fíjense ustedes, tomo aquí un extracto de un texto de mística cristiana que dice lo siguiente: la muerte puede abrir la mirada de nuestra alma a la visión del infinito.
Neurocientíficamente hablando, esa frase es perfectamente incomprensible, ¿sí? La muerte, ok, puede abrir la mirada de nuestra alma, ¿qué es eso? ¿Sí? A la visión del infinito. Y aunque las neurociencias y ninguna otra ciencia que yo sepa sea capaz de justificar una frase tal, es un hecho que la podemos decir y que surgió de la mente y de la pluma de alguien que lo escribió por necesidad. ¿Sí? Y es que en efecto, la muerte suele confrontarnos a situaciones que se nos escapan de las manos. ¿Sí? Y esto es algo que por mucho es de lo más impresionante que existe. La conciencia humana, ciertamente un reto posiblemente el mayor que enfrentan las neurociencias, en este momento al menos, no solo pone en evidencia la vulnerabilidad del hombre, sino que también termina por poner en el primer plano a la fuerza de ser vulnerable, porque es de ahí de donde el ser humano extrae su genialidad. Es en este punto en donde la trascendencia puede surgir en la mente, aun cuando Dios sigue siendo, y esta es mi opinión, absolutamente inimaginable. ¿Sí? Eso es un hecho. Y ven ustedes lo que decía Pedro Laín en Tralgo. La ciencia siempre será penúltima. Lo último no es definitivamente científico. A guisa de conclusión, me parece que a pesar de no conocer aún los aspectos más profundos de la fisiología del cerebro humano, sí sabemos que constituye un sustrato material ineludible para que pueda plantearse siquiera el acto de fe como tal. Sin cerebro no hay posibilidad de alcanzar ese acto de fe. Conocer en consecuencia sus niveles de organización estructural y funcional es obligatorio si se quiere encontrar la relación entre la mente humana y Dios. Sin embargo, las neurociencias no podrán nunca abrazar, como lo acabo de decir, la totalidad de la cuestión, porque permanece, francamente, todavía entero y sin ni siquiera rozado, y siempre lo hará, el tema del ordenamiento originario de las condiciones iniciales en los procesos metabólicos, porque son así esos procesos y no de otra forma, de su inserción en los diversos niveles de la realidad biológica y, por supuesto, de su trascendencia, a pesar de la finitud natural que se le impone. En definitiva, la fe no está anclada en las redes neuronales, pero la complejidad de esas redes hace posible el desarrollo de la religiosidad. Este recurso a otras disciplinas, siendo la única forma justa de acercarse a estas cuestiones, se las ve con un asunto mayor y nada despreciable, que es la grandeza y la miseria de la metafísica. La precariedad de la fuerza del espíritu humano que, sacando al hombre de sus pequeñeces cotidianas, le recuerdan que su oído está hecho para escuchar la música del infinito y que sólo así podrá regresar a sus pequeñeces cotidianas, descubriendo con gran regocijo que no son tan pequeñas después de todo. Pues muchas gracias. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, doctor. Ha sido una plática maravillosa y muy increíble. De hecho, tenemos varias preguntas aquí por el chat. Si le parece bien, empezaré. Por supuesto. Monse Ruiz, ese aprendizaje intrauterino no se ve opacado al final por la gran cantidad de neurogénesis que sucede en el mismo periodo. O sea, ¿sí se consolida ese aprendizaje? Bueno, estos son todos los puntos que se discuten enormemente en las neurociencias, porque hay varios modelos para el aprendizaje, no hay uno solo, hay varios, ¿sí? Pero lo cierto es que uno de los elementos que juegan y de los que primero juegan, incluso desde la vida intrauterina, es que en el cerebro se va conformando, y es uno de los criterios que va seleccionando tales o cuales conexiones entre las neuronas, la liberación de oxitocina. La oxitocina, que es una hormona que clásicamente se relaciona con el trabajo del parto y que se secreta en la neurohipófisis, ¿sí? en la
parte posterior de la hipófisis, resulta que juega un papel muy importante en otras funciones. Por ejemplo, en el varón juega un papel muy importante en la eyaculación, por ejemplo, ¿no? Pero también juega un papel muy importante en las sensaciones del placer, de alguna manera, ¿sí? Entonces, es esto que mencionaba yo al principio, la recompensa, ¿sí? Esa es la, digamos, la manera en que terminamos integrando la idea, ¿sí?, general de este hecho. Ciertamente la proliferación de conexiones es gigantesca, de tal suerte que parece ser que en el momento de nacer hay una cantidad bestialmente grande de conexiones, pero de esas en muy poco tiempo solamente van a sobrevivir un 5 o 6%. El resto va a desaparecer. ¿Sí? Se han planteado como posibilidades, pero que al momento de nacer, dadas las condiciones físico, espacio-temporales en las que existimos, se van a deshacer las otras. Sin embargo, lo que mencionaba también, hay ciertos grupos de información que ya están ahí conformados, como los vértices del triángulo equilátero que mencionaba, y algunos otros, no es el único, hay algunos otros más, ¿sí? Pero quiero decir, y que van a persistir, van a persistir. Por ejemplo, hay otro que no me quise detener y que tiene gran relación con la religiosidad, y es esta sensación de presencia de otro. ¿Sí? Esto es algo que está ahí muy, muy patente en el ser humano. Uno, sentí que me estabas mirando, y no lo estaba uno viendo. Dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, de ahí se han derivado algunas ideas como las telepatías y quién sabe cuántas cuestiones de acción a distancia. Yo más bien me siento inclinado a verlo de otra manera. Es que nosotros en nuestros cerebros traducimos la necesidad del otro muchas veces de esta forma. Y esto juega un papel muy importante en el fenómeno religioso, ¿sí? Porque en el fenómeno religioso siempre el dios o los dioses a los que se les reza y con los que se habla, a los que se les reza, ¿sí?, son personas. Generalmente son personas, o son seres representados como vivos, o como mezclas de seres vivos, como pasaba en el enoteísmo griego y romano, donde había animales o pseudo seres, mitad animal, mitad humano, qué sé yo, y todo ese tipo de cosas, pero que evocaban la idea de lo animado, de lo animal, es decir, que tenían un ánima, un alma, ¿sí? Y esa es la que va a venir a parar. Que por cierto, la palabra alma, así como la manejamos en español y como viene del latín ánima, viene del sánscrito Atman. Atman. Bueno, por ejemplo, Gandhi le decían Mahatma, o sea, alma grande. Maha es el prefijo de grandeza en sánscrito, de viene majestad, por ejemplo, en nuestros idiomas, y Atman es alma. Pero al griego, la palabra Atman pasó como Aima, sangre. Y en todos los pueblos medio orientales hay una relación directa entre el alma y la sangre, ¿sí? Y entonces, fíjense ustedes, ahí viene el origen. Es una cosa muy interesante. Y claro, como se ve que sin sangre no puede vivirse, entonces de ahí se elaboró la idea de forma bastante natural de relacionarla. Entonces, bueno, para que vean ustedes hasta dónde nos pueden llevar las reflexiones, pero ciertamente sí hay una maraña de conexiones neurales, pero que van rápidamente a seleccionarse y la mayoría van a desaparecer. No sé si estoy respondiendo, pero estoy más bien haciendo algún tipo de argumentación sobre la pregunta que me están formulando. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, menciona que lo aprendido es lo que se expresa después en religión, pero ¿cómo es eso? Bueno, porque todos, nos guste o no nos guste, nacemos en algún contexto. Nacemos en una época, nacemos en una cultura, en un medio socioeconómico preciso, con condiciones intrafamiliares concretas. En fin, tenemos un medio que no elegimos, en el que nacemos, y sabemos que en el primer año de vida, antes de que hablemos, antes de que hagamos muchas cosas, incluso antes de caminar y demás, ya hemos recibido millones y millones de estímulos de todo tipo. Y que
ninguno de nosotros pudo estar en la posición de seleccionar, lo acepto o lo rechazo, ¿sí? Y de alguna forma se nos introduce en la mente así. Por ejemplo, uno de estos elementos que se nos introduce desde el principio, y no porque lo hagan de malas nuestros padres, a ellos también lo traen inconscientemente en sí mismos, es la manera en que concebimos el tiempo. Esta forma lineal de concebir la historia que tenemos en Occidente es una visión que tenemos clara, y que es lo que nos condujo a hablar de causas y efectos de una manera concatenada. En cambio, en Oriente Extremo, no, en Oriente Extremo se maneja una idea más bien cíclica del tiempo, circular, y de ahí se derivaron la metempsicosis y los fenómenos de reencarnación, ¿sí? Y bueno, diría uno, ¿cuál es el correcto y cuál es el falso? Pues no, ninguno de los dos es estrictamente hablando correcto, ni ninguno de los dos es estrictamente hablando falso, porque ¿qué es lo que buscaron esos modelos? Explicar las cosas que pasaban a nuestro alrededor, ¿sí? Y en parte lo lograron. Entonces, la posición es que nosotros traemos en nuestro, llamaríamos así genéricamente, inconsciente, un montón de aprendizajes que no elegimos, y que tampoco se nos inculcaron a la manera de una programación, porque uno puede que después pedirle cuentas a los padres, oye, ¿por qué me educaste de tal o cual manera? No es posible. Y es imposible pensar que una persona nazca en tabula rasa y que nadie le imponga ningún conocimiento hasta que aprenda solo, es prácticamente impensable. Ha habido casos, se conocen algunos casos de seres humanos que milagrosamente sobrevivieron en la jungla o en alguna historia así, habiendo sido dejados como bebés ahí, ¿no? Bueno, de ahí viene la famosa historia de Mowgli en el libro de la selva, ¿no? Precisamente, pero en la vida real se han descubierto fenómenos de este tipo. Y son personajes a los que después, que no hablan, prácticamente emiten gruñidos nada más, y se les ha intentado enseñar a hablar, y a pesar de que tienen todo el aparato de la fonación muscular, sus cerebros están en perfectas condiciones, etcétera, no son capaces de hablar. No pueden. ¿Por qué? Porque no se desarrolló en el momento adecuado esa capacidad. Sepan ustedes, por ejemplo, que si ustedes hablan con un acento mexicano, bueno, ¿quién les enseñó el acento mexicano? ¿En qué escuela lo aprendieron? Sus primeras palabras fueron ya dichas con ese acento. Entonces, ¿qué? ¿Hay una parte del DNA que conforma el acento mexicano u otra que conforma el acento inglés o el francés o el chino? No. Lo que ocurre es que estamos aprendiendo, escuchando e imitando. Y eso es una cuestión verdaderamente natural, vamos a decirlo así, instintiva. Y no solamente del ser humano, prácticamente todos los mamíferos, incluso algunos reptiles, tienen esa forma. Imitando a sus madres, ¿sí? A sus padres, es como aceleran el proceso de adaptación en el mundo. Tanto que un bebé que no es capaz, por algún problema de nacimiento, un problema congénito, no es capaz de aprender con suficiente celeridad de todos los estímulos que recibe, en el momento en que ya tenga que enfrentar ciertos retos, no va a poder hacerlo, ¿sí? Y estos retos pueden ser el primer día de la escuela de párvulos, en que no va a poder, ¿sí? Entonces, bueno, como ven, sí aprendemos. Una de las cosas que se puede y se suele filtrar a través de esos conocimientos que se enseñan inconscientemente son las actitudes religiosas. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues no sé, los hijos de católicos que ven muy normal ser católicos. Ya cuando se vuelven adolescentes, de golpe y porrazo se vuelven marxistas-leninistas sin saber ni qué es eso, y después terminan siendo agnósticos, más por pereza que por búsqueda y convicción propias, ¿no? Pero el hecho es que en general estas cosas se aprenden desde la casa, ¿sí? Y no sería posible impedir eso, ¿sí? Entonces, por eso creo yo que es tan importante tener conciencia de estos temas, porque así adquirimos también la capacidad de reconocer la diversidad y de asumir que así es como debe ser. Es decir,
pensar que unos tienen la razón y otros no en estos temas, bueno, pues eso es lo que lleva a las desgracias de los fanatismos y de las tragedias que por desgracia conocemos bajo la forma de terrorismos y demás, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener conciencia de esto. Es más, dicho sea de paso y aprovechando la pregunta, en un futuro no muy lejano, las neurociencias van a abrirse paso en esos terrenos y los neurocientíficos se van a ver consultados en materia de terrorismo para comprender no pocos de los mecanismos de génesis de esos comportamientos anómalos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Mitch Martínez pregunta, ¿cómo explicaría el fanatismo religioso? ¿Se parece más a una adicción, hablando en términos neuroquímicos, o a una psicosis? Bueno, puede alcanzar indiscutiblemente niveles psicóticos, ¿no? Eso está claro. Y en ese sentido, bueno, pues los fanatismos se dan en muchas cosas, no solamente en las religiones, se dan en muchas cosas, ¿no? El ateísmo puede ser de carácter fanático, ¿no? Cuando se considera que todos los que no piensan como uno son unos imbéciles, bueno, pues eso es una forma de fanatismo, ¿eh? Un ejemplo que a mí me gusta poner, porque es muy claro, si yo digo la siguiente frase, es una barbaridad maltratar a los animales. Yo creo que todos aquí, ¿cuántos somos? 127, estaremos de acuerdo en que, pues, es cierto, ¿sí? Que es una barbaridad maltratar a los animales. Pero si yo digo, no existe en la vida nada más importante que no maltratar a los animales, ahí surge un problema. Porque estoy utilizando una idea loable, que es la de no darle ninguna forma de maltrato a los animales, con otra, que ya no es tan loable, de poner eso por encima de todo lo demás, al grado de que si tengo que escoger entre salvarle la vida a un perro o a un ser humano, escojo salvarle la vida al perro. ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema, y hay una base de contradicción en los términos, porque supuestamente en las especies nos apoyamos al interior de la especie, generalmente, ¿sí? Aún si es en detrimento de otras especies. Pero el punto es que y hay una frontera ahí muy desdibujada entre la psicosis y el fanatismo. Pero el fanatismo nos ataca, en cierto sentido, a todos, de alguna manera. Nosotros cuando elegimos una profesión, desechamos todas las demás. Y hay un momento de la carrera, lo cual es una etapa completamente normal y deseable que así sea, en la que uno se llega a hacer la pregunta de ¿por qué no todo el mundo está estudiando lo que yo estudio? Porque lo que yo estudio es lo más hermoso, es lo más importante, es lo que más alcance tiene, y la verdad uno voltea a ver las demás profesiones y le parecen cortitas, chiquitas, como de poco ambiciosas, ¿no? Ya después uno empieza a madurar un poco más y se da cuenta de que pues está muy bien estar enamorado de la propia profesión, pero que todas las profesiones tienen su lugar en el contexto de la sociedad y de la universalidad de los seres humanos. Así que todos de alguna forma en algún momento somos medianamente fanáticos. Ahora, existe un fanatismo que es verdaderamente peligroso, ese sí, y es el de los individuos que no soportan que alguien, sea quien sea, piense diferente. Y que además no permite que uno le inculque, le obligue a pensar como uno. Bueno, ese fanatismo, estaremos de acuerdo, es peligroso. ¿De dónde procede? Es mi opinión que procede de dos elementos fundamentales. Seguramente hay más, pero hay dos que son fundamentales. Uno, una profunda decepción de los sistemas existentes que por 20 razones diferentes les han decepcionado y que se encuentran prácticamente con las manos vacías, y de pronto llega y se les pone en esas manos vacías una ideología de esta naturaleza. Y como satisface su sentido de existencia, se unen a ella. Así es como trabajan los yihadistas, y así es como trabajan los fanáticos en general, así trabajaron los inquisidores en la Edad Media, así han trabajado prácticamente todos los fanáticos que han existido en todas las religiones, pero, aclaro, y esto sería lo justo, también han existido en la política, en el arte, en la filosofía, en todo, en la ciencia.
Por eso hace rato yo en una diapositiva ponía la palabra cientificista. El cientificismo, no la ciencia, sino el cientificismo es una forma de fanatismo. Cuando yo digo que todo lo explica la ciencia, pues eso es un fanatismo. Como también sería un fanatismo decir que lo único importante es la religión y que todo lo demás son puras disciplinas bastardas que no sirven prácticamente para nada, ¿no? Pues, eso es un fanatismo, por supuesto, ¿no? Por eso me parece mucho más interesante y atractiva la postura reflejada en esta bella frase de Pedro Laín Entralgo que puse al final, de cómo la ciencia siempre será penúltima, porque lo último, de hecho, no puede ser científico. Y con esto quiero subrayar una cosa. Eso que digo, lo último no es científico, eso no pretende ni de lejos ser una demostración ni de Dios, ni de su existencia, ni de nada de eso. Lo único que quiero decir es que el espíritu humano, cuando es lo suficientemente honesto, no importa a qué se dedique, terminará concluyendo que en esta vida nunca podrá alcanzar la explicación total de nada. Y hasta ahí llega mi reflexión. La gente que tiene un sentimiento religioso, que plantea el acto de fe, no va a dudar ni un instante en llamarle a eso último Dios. Pero lo dejo solamente como esa posibilidad. Y yo me imagino, que es lo deseable, que aquellos que no creen en Dios o que no aceptan esa posibilidad, lo cual está perfectamente, es lícito y es deseable garantizar esa libertad de pensamiento en todo el mundo, pero eso no le da derecho a nadie a mofarse o a burlarse de los sentimientos religiosos de los demás. Eso, por supuesto, sean los que sean, ¿sí? Eso me parece. Ni viceversa, ¿no? Una persona con sentimientos religiosos no tiene derecho a burlarse de quien dice que no cree en nada. Pues no, es su derecho, es su derecho. Lo único que a mí me parece, entre paréntesis lo comento, deseable, es que nunca queramos argumentar en nada con la ignorancia, ¿sí? Está claro que si yo en la ciencia digo, bueno, ¿por qué el ciclo de Krebs es como es? Ah, pues porque así lo quiso Diosito Santo. Bueno, si a mí me satisface esa explicación, pues está bien, pero está muy claro que en el ámbito científico esa no es una explicación y no tiene lugar ese tipo de razonamiento en la ciencia. Probablemente si yo me muero en una esfera teológica, pues sí,